dejes de estar fregando y que te vayas directito al infierno. Oye, ¿pero qué te estás creyendo, secretaria de quinta, Eres tan tonta que ni siquiera te has dado cuenta de quién soy. Pero resulta que es aquí donde yo me siento bien. Por el momento. ¿Te quieres quedar acá un tiempo? El mínimo posible. Puedes contar conmigo cuando quieras, como quieras y donde quieras. Está fingiendo, no va a llegar muy lejos. Ella sabe nadar, ¿no? No. Pero entonces se va a ahogar. Alguien tiene que hacer algo. Me llaman marido en alquiler. ¡Bárbara! Virgen del agarradero, que alguien me agarre. A mí primero, Dios mío, Bárbara. Ahí puede haber tiburones. Yo soy pescador, ahí puede haber tiburones. Quique, por Dios, mírame. Tú eres mi hijo. Te amo de verdad, pero tienes que entrar, tienes que salvarla, ve. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Ve, hazlo, ve, sálvala, ve. Ve. ¡Déjame! ¡Me quiero morir! ¡Déjame! ¡Quédate quieta, Bárbara! ¡Ay, déjame! ¡Me quiero morir! Yo creo que él solo no lo va a poder lograr. Yo ayudo. ¡Helio! ¡Sáquenla la nariz afuera! ¡La nariz se desmayó! ¿Pero será que Quique y Helio la van a sacar de allá o me toca a mí también entrar al mar? Quique, tráela con cuidado. Con cuidado, Helio. Eso es, tráigala. Bárbara, por Dios altísimo, vuelve en ti. ¿Pero qué está pasando? Que la runcha esta de Bárbara le está actuando a mi hijo y el idiota del Quique le cree, es un imbécil. Eso es respiración boca a boca. Quique, tú eres el único que conoce esa zona. Éntrale ahí. Fuiste tú, Quique. Me salvaste. Volvió. Muy bien. Sí, hasta aquí está bien, pero ahora tienen que llevársela a la casa, cambiarle la ropa porque está mojada, le puede dar neumonía. Sí. Quique, ayuda. No me gustaría estar en el lugar de mi hermanito Quique. Tener que quitarle la ropita a ese mujerón. Yo no sé tu papá, pero yo no resistiría. Hay una cosa que me intriga. Con esa mujercita allá adentro, ¿cómo queda nuestro asunto? Ya saben, lo del negocio. Ya me las arreglaré. ¿Por qué tienes que intentar ahogarte, Bárbara? Sabía que ibas a salvarme. Bueno, señoras, les tengo una buena noticia. Ustedes pasaron la prueba y ahora son mis empleadas. ¡Qué padre! Ay, muchas gracias, doñita. No se imagina cuánto estaba necesitando este empleo. Lo sé. Más de lo que te imaginas. Y ahora les tengo otra noticia que creo que podría ser bastante mala para ustedes. Yo misma voy a entrenarlas. Y les voy avisando desde ya. El trabajo aquí es duro. No hay eso de no quererse ensuciar de grasa, ay, de reclamar que se quebraron una uña. Es más, las uñas cortas, el cabello recogido y mucha disposición. Señoras, yo les estoy dando una oportunidad para que tengan una vida decente. Aquí solamente quiero gente trabajadora y honesta.
y vamos a ofrecer el mejor servicio de esta ciudad. Así se habla, mi general. Ay, Antonio, Antonio. Si estás aquí adulándome es porque vienes a pedirme algo, ¿no? Bingo, pero... No es lo que tú crees. Sea lo que sea, dímelo. Estoy ocupada, como ves. Bueno, vas a necesitar a un ingeniero aquí en tu empresa, ¿cierto? Sí, he estado pensando en esa posibilidad. ¿Por qué? Entonces, comunícate con esta linda señorita. Beatriz Lobo. Te va a gustar. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque es una linda señorita? Bueno. Y entonces se acabó el recreo. Bienvenidas a las grandes ligas. A trabajar. Antonio, no, definitivamente. Por lo que veo, no tienes voz de mando. ¿Será que el muchacho que nos encontramos en la calle le dará mi tarjeta a su mamá? Por la forma que te miró, estoy segura. Florita, no veas cosas donde no las hay. ¿Se tardará mucho? No lo sé. ¡Ah! ¡Suéltame, diabla! Y yo pensando que estabas desmayada. Y lo estaba. Y tú, qué bien que lo aprovechaste, ¿no? Para besarnos. No me vengas con eso, te conozco. No has cambiado en nada, sigues igual. Usas tu cuerpo para atrapar a tus víctimas. Y mucho. ¿Qué te gusta que lo use? No, ya deja de ser bobo, Kike. Vamos a recordar los viejos tiempos. Tú te mueres de ganas y yo también. ¿Cuál es el problema, Kike? El problema es que me voy. ¡Quique! ¡Quique, por Dios! ¿Y cómo quedo yo? Pero, claro, por supuesto que tu exmujer puede quedarse aquí, claro que sí. Perfecto, gracias, papá. Siempre y cuando sea por poco tiempo. Es que, entiéndeme, hijo mío, no se va a ver bien que tu exmujer viva sola en una casa con dos hombres, aún más, porque ninguno de los dos, pues, es su marido. Usted no es su marido ni tiene edad para hacerlo. Usted podría ser su padre. Pero sigo siendo muy macho. Muy macho. Y sin hablar del tal Helio, que uno no sabe ni de dónde vino, ni para dónde va. Pero eso sí, qué disposición la de este muchacho. Es muy bonita, muy linda, muy colaborador, ¿no? Hay algo que yo todavía no entiendo. ¿Qué hace ese hombre pegado a usted? Quique, no has entendido ni vas a entenderlo. Es un asunto nuestro. Ya. Está bien. Yo voy de salida. Muchas gracias. Permiso. La llegada de su exmujer a esta casa nos va a retrasar todo. Pero si le decía que ya no se podía quedar, iba a desconfiar. Por eso nos vamos a quedar callados, por ahora. Todo bien por acá. ¿Sí? Qué bueno. Reinaldo. Sí. Hoy estamos a reventar, ya todas las reservaciones están completas y afuera hay gente esperando. De veras, sí. Bueno, yo vengo de la cocina, todo está en orden, no vamos a sufrir más retrasos. Ah, maravilloso. Oye, cambiando de tema, vi que Patricia se fue un poco triste de aquí. Sí, está pasando por varios problemas, la verdad. Pobre. Oye, ¿sigue siendo apasionada por los helados de chocolate? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? ¿Qué viene la pregunta? No, lo que pasa es que me acabo de acordar que cuando era más jovencita era su postre favorito. Tienes razón, qué buena memoria tienes, ¿eh? Bueno, para algunas cosas. Perdón, Reinaldo. Sí. Te solicitan en la mesa 3, quieren felicitarte por tu comida. Voy a recibir felicitaciones, con permiso. Por supuesto. Vanessa, ¿por qué no cambias esa carita que se te nota demasiado que te mueres por el patrón? ¿Ya aprendiste la lección o no? Ay, no me acostumbro a estos tacones. Hola, Griselda. Bonita, ¿qué haces de pie? Deberías estar reposando. Ya estoy más repuesta. ¿A ti? ¿Cómo te fue?
La verdad, me fue muy bien. Y hasta contraté a varias empleadas. ¿De veras tan pronto? Sí, es perfecto. Así, mientras termino de acomodar la tienda, pues las voy entrenando. Se te ve muy emocionada, Griselda. Mi papá también es así con su trabajo. Apasionado. Por eso es que es un chef tan famoso. Sí, aunque creo que él es apasionado en todo. Sí, en todo. Sí, se entrega por completo a lo que hace, a las personas que quiere. ¿Sabes? Pienso que heredé eso de él y no sé si es una cualidad. Por supuesto que es una cualidad. Ven, acompáñame a la cocina. Sí. Así me das una idea de qué puedo preparar para la cena. Hay muchas opciones. Bueno, yo no lo dudo. La tienda de doña Griselda va a ser todo un éxito. Ay, más trabajo. En vez de utilizar el dinero que se ganó en conocer al mundo, Dios mío. Mamá, si tú te hubieses ganado la lotería, seguro la historia iba a ser otra, ¿verdad? Of course, my pigeon. Muchachas, muchachos. ¿Se enteraron de lo que pasó hoy en la playa con Quique? ¿De su ex? No. Cuenta. Pero con lujo de detalles, por favor. Sí, claro. Bueno, érase una vez un personaje llamado Quique, el hermano de otro personaje llamado Antonio el Deprimido, que llegó a la playa y entonces... ¿Que Bárbara intentó suicidarse? Lo fingió todo, mamá. Y lo peor es que el idiota de tu hijo se lo creyó. Hasta me lancé al agua para tratar de salvar esa piruja. Le faltan muchos tornillos en la cabeza a esa mujer. ¿Y tú sí sabes por qué hizo esa payasada? No tengo idea. Pero estoy segura que no fue por nada bueno. Porque como no tiene dónde ir, entonces quiere quedarse en la... Ay, ya sé a dónde vas con toda esta historia. Bueno. Ahí mismo, mamá, en la casa vieja. ¿Qué? ¿Con José? Ajá. ¿Ella y tu papá juntos? ¿Compartiendo el mismo baño? Ay, no me quiero imaginar eso. No pude evitarlo. Nada bueno va a salir de esos dos juntos. Dios los cría y el diablo los junta. 3, mamá, porque te estás olvidando del otro huésped, el tal Helio. Sí. Uno cayó del cielo, el otro vuelve del fondo del mar y la otra vuelve de Arabia poseída. Ay. A ver, respóndeme. ¿Alguien puede dormir tranquilo con el trío de desgraciados esos viviendo bajo el mismo techo? No. No. ¿Sabes qué es lo que pienso? ¿No hay jugo? ¿Compraste? No. No hay. ¿Puedo continuar con mi razonamiento? Ay, tengo sed. ¿Qué hay para beber? Agua. Uy, pero qué miseria. ¿En dónde está el agua? Mira, tú ves ese aparatico que está allá, el plomito. Si tú le haces así, sale agua. Bueno, supe que quisiste recuperar al hijo de Quique. Mi hijo también. Quien cargó con él 9 meses en esta panza fui yo. Me imagino que extrañas al muchacho, pero no eres la única. ¿Trajiste la jarra de agua? No soy tu empleada. ¿No tú sabes el camino a la cocina? Bueno, ya. Como estaba diciendo, yo también extraño a mi nieto. ¿Qué estás queriendo decirme? Que a mí también me gustaría salir con él, llevar el niño a... Olvídalo. Griselda jamás te va a dejar. Eso es lo que vamos a ver. Estoy seguro que tu presencia en mi tienda este mes va a triplicar las ventas, vas a ver. Si eso pasa, voy a sentirme menos en deuda contigo. Ay, olvídate de ese asunto, hombre. Además, una vez campeón, siempre campeón. Ya tú lo fuiste varias veces. Pero más bien, cuéntame de esa lucha con Pitbull. El tipo en su época era un monstruo, ¿o no? Ah, no, sí, pero yo también estaba en mi mejor momento, ¿eh? De hecho, esa victoria fue la que me llevó a Dubái luego. Espérame un segundo. Sí, claro. De acuerdo, Iván. Espero tu invitación, pero que sea en persona. Muy bien. Oye, esto es una locura, de verdad, te lo juro. Sí, será el efecto de Máximo Durán. Obvio. ¿Sí ve? No tardan en convertir esto en un octágono para las clases de defensa personal. Oye, ya bájale, Susanita, no des más ideas. Oye, ¿por qué mejor no te quedas atendiendo aquí y yo voy a atender un asunto?
Oye, Eddie, pero no te tardes, porfa. Amalia. Rafael, vete. Ya te dije que no te quiero ver así. Amalia, me estoy volviendo loco. No lo soporto. Solo quiero que hagas lo que tienes que hacer. Pero Amalia. Ve a la policía, confiesa tus crímenes y asume tu responsabilidad. Si hago eso, ¿te quedas conmigo? Hasta el fin del mundo, por más amargo que sea. Ya imaginé que algo grave tenía que haber pasado cuando desapareciste de la tienda, así como así, sin decir nada. Bueno, pero ya no hablemos más de ese tema. ¿Cómo te terminó de ir con las mujeres que entrevistaste? Vamos a tener un muy bonito equipo de maridos en alquiler. Tuviste una idea fantástica, Griselda, y eso nadie te lo puede negar. Estoy de acuerdo. Pero también creo que a pesar de todo el entrenamiento no habrá una que te llegue a los talones. Porque solo existe una Carrasco y no habrá nadie igual. Pues estoy de acuerdo contigo, Antonio. Solo que no sé si tú crees que eso esté bien o mal. Pues fíjate que me parece muy bien y te felicito. Mala es mi presencia aquí, ¿verdad? Bueno, yo... Las ganas de verte eran mucho más grandes que la vergüenza que sentí. Por eso estoy aquí, Patricia.